Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con la variación de precios, con una preocupación que se está viendo en el comercio con todo esto que está pasando en la economía nacional. Vamos a hablar con el presidente de la bancada de Juntos. Está en línea Pablo Lanic. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día para vos y toda la gente de la radio y gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Pablo, bueno, hay un trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver justamente con el análisis de los precios mes a mes. Ya hemos explicado cómo funciona, pero no deja de ser un tema que preocupa y ocupa en este momento. Sí, claro, por supuesto. Como vos decís, es un observatorio, digamos, de precios que venimos llevando adelante hace casi 6 años. Sin ninguna pretensión de rigor científico, siempre lo aclaramos, pero bueno, tenemos una serie de 38 productos de lo que se llama la canasta básica de alimentos, que no solo son alimentos, hay algunos productos de limpieza y de aseo también, que siempre relevamos en los mismos comercios, son las mismas marcas y demás, lo que nos permite, más allá de cualquier cuestión de rigor estadístico que se nos pueda cuestionar, tener el set de comportamiento de esos productos a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que en el mes de junio, que acabamos de cerrar, hemos tenido un incremento intermensual, digamos, entre mayo y junio del 5,46. Este año, salvo febrero, que estuvimos en 4,40 creo, siempre estuvimos por encima del 5 en el comportamiento de estos productos. Al mes de junio llevamos acumulado durante el año en curso un incremento de esta canasta que ya está en el 35,84%, que si lo anualizamos, junio 2021, junio 2022, ya estamos en 64,58, ¿no? En la práctica implica que esos 38 productos en el mes de mayo se compraban con 13.167 pesos con 88 centavos y en junio saltamos a 13.886 con 47. Digamos, había algún tipo de expectativa de acuerdo a lo que se venía hablando de que pudiera bajar este número, que a nosotros suele darnos bastante similar a lo que después por supuesto con mucho más rigor, con todo el rigor técnico y estadístico pueden dar los organismos que están para eso, pero en el caso nuestro se mantiene y digamos al menos no hay miras de que baje, ¿no? Lo que realmente sí que preocupa porque es una inercia que parece no detenerse, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay otra situación relacionada con lo mismo y es el contacto con el vecino, con el comerciante. ¿Qué es lo que ustedes reciben hoy del comerciante local? Bueno, esta semana nos juntamos, nos convocaron algunos comerciantes, no fue institucional, sino que bueno, tenían algunas inquietudes. Nos conocemos, por supuesto, como vecinos que somos y como relación cliente también y comerciante de distintos rubros, ¿no? Uno de ellos de alimentos no perecederos, otro que vende repuestos de algún tipo y un pehuajense que tiene una ferretería. Y bueno, digamos, a toda la situación que ya se viene dando en los últimos tiempos, a la merma drástica, dramática, diría yo, de ventas y demás, en estos últimos días hay muchísima preocupación porque en todos los casos nos referían que los proveedores o bien venden sin precio o han dejado de vender porque no hay referencia de precios, todos estos cambios y esta disparada del dólar y demás, y esta incertidumbre que ha sido generada por el gobierno nacional, ha hecho que, nos decía uno de ellos, si nosotros tuviéramos espalda, que no, por supuesto no la tenemos, digamos, será la paradoja que hasta convendría cerrar
Claro. y no seguir vendiendo porque no sabemos si lo que vendemos lo vamos a poder reponer ni que hablar en los casos de mercadería importada, ¿no? Por supuesto, nosotros estuvimos escuchando y demás, pero ojalá pudiéramos desde nuestra función como concejal tener algún tipo de incidencia en estos temas que por supuesto tienen que ver con lo nacional. Nos planteaban algún tipo de alivio fiscal ante esta coyuntura, porque nos decían que a su vez los costos fijos siguen aumentando todo el tiempo y que, digamos, los ingresos bajan, los costos fijos suben y la ecuación empieza a dar negativa y la perspectiva no es buena hacia adelante. Así que bueno, lo que hemos hecho, por supuesto, es ponernos a disposición nosotros en lo que podamos colaborar, pero sí, a su vez, contactarlos con nuestros legisladores a nivel provincial y, por supuesto, nacional, para ver qué es lo que se puede trabajar. Sabemos que están trabajando en algunas iniciativas en este sentido, pero bueno, la situación es muy compleja y hay que entender también que muchas de estas cosas dependen pura y exclusivamente de la política económica nacional que implementa el Ejecutivo Nacional, ¿no? Así que bueno, de todas maneras es preocupante la situación y hay que tener en cuenta, siempre lo decimos, que el comercio y el campo en nuestro distrito son los grandes generadores de empleo, no solo de mover la economía en toda la región, sino que en el caso de Pehuajó el 22% del empleo en blanco registrado proviene del sector comercial y el 16% proviene del sector agropecuario, ¿no? Entonces, cuando estornuda uno de estos sectores, la fiebre la tiene la economía de un distrito, de una región, de un país, de una provincia, ¿no? Pero digo, en este caso que nos ocupa Pehuajó, la verdad es preocupante porque, bueno, son comerciantes muy resilientes, digamos, han pasado unas cuantas y lo que notamos es que ya están en una situación al borde de la viabilidad, ¿no? Y eso es muy, pero muy preocupante. ¿Siguen manteniendo este tipo de encuentros? ¿Están abiertos a poder charlar con los comerciantes o incluso con las instituciones? ¿Hay intervención también con la Cámara de Comercio? Hace un tiempo estuvimos reunidos con la Cámara de Comercio, por supuesto que hablamos todo el tiempo con los vecinos y demás, por supuesto también que es comprensible que nosotros en nuestra función, nuestro margen de maniobra esté reducido en estos temas, ¿no? Claro. Sea a veces de poder canalizar y poder facilitar el contacto con legisladores nacionales, en algunos casos, o legisladores provinciales de nuestro espacio también. Pero bueno, la idea es siempre que las voces de quienes están atravesando el tema se puedan escuchar en los ámbitos donde se toman decisiones, ¿no? Y en eso, por supuesto que estamos más que abiertos en el bloque, todo el mundo nos ve en la calle y demás, y además que, bueno, estamos en un proceso en el que estamos recorriendo, escuchando, mirando distintos sectores y demás, y por supuesto que sí, que la idea es escuchar, y no solo escuchar, sino ver qué es lo que uno puede hacer desde el humilde espacio que ocupa, ¿no? Pablo, hablábamos particularmente de lo que es la conexión, el contacto con el comerciante y la sensación que hoy hay en ese sector. ¿Qué es lo que se ve en el vecino común, en la gente, ante esta situación de incertidumbre que también, digo, si el comercio no vende, el vecino no puede comprar? ¿Cuál es la situación de la gente ante esto que está ocurriendo? Notamos realmente a ver, quiero usar algún calificativo elegante, pero que describa la situación, ¿no? Cansancio, hartazgo, falta de horizonte. A mí me da la sensación de que, digamos, el vecino necesita saber que de esta situación se puede salir, por supuesto, y que vamos a salir, ningún tipo de dudas,
pero es como un pozo al que no se le encuentra fondo, ¿no? Y cuando parece que ya más abajo no se puede ir, siempre hay un poquitito más, se cae algún metro más, ¿no? Y a mí me parece que hay un cuestionamiento, por supuesto, para el gobierno, pero para la política toda, como la que no ha podido dar las respuestas que la gente necesita, ¿no? Que para eso es la razón de ser de la política, ¿no? Y bueno, y creo que ese es el desafío, poder reconstruir la esperanza en la gente que pueda convencerse de que esta situación se puede revertir, que hay gente, equipos que se están armando y que están armados para que eso pueda ocurrir, pero bueno, es muy difícil en este contexto y es completamente comprensible que haya este descreimiento y este cuestionamiento hacia la política por su imposibilidad, su impotencia de haber solucionado mínimamente los problemas y haber encarrilado, digamos, la economía de un país que hoy está en una situación inédita en la que un trabajador registrado con empleo en blanco es un pobre que trabaja, ¿no? Pobre digo, considerado pobre por el índice, ¿no? Que marca desde dónde una persona deja de ser, o cuándo una persona, ganando cuánto una persona deja de ser pobre, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener en cuenta que en el caso de Pehuajó, por ejemplo, tenemos un 13% de empleo público, que es un empleo público además, que en su gran mayoría, 75% de ese 13%, son sueldos que están todos por debajo de la línea de pobreza, pero muchos incluso, trabajadores en blanco, con todos los chiches, como se dice, ¿no? Uh-huh. También por debajo de la línea de indigencia, ¿no? Y estamos hablando de trabajadores municipales, estamos hablando de trabajadores de reparticiones públicas y demás. Y es una situación que preocupa y mucho porque hasta hace no tanto había que asistir a aquel que había quedado sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero uh-huh. Hoy, aún trabajando, ya no es garantía de poder siquiera superar la línea de pobreza o de la indigencia, ¿no? Pablo, bueno, te agradecemos muchísimo por la información, como siempre. Lamentablemente es preocupante la situación y vamos a estar observando de cerca todo lo que va pasando y a disposición para seguir difundiendo el trabajo que ustedes están haciendo. Bueno, muchas gracias y bueno, el mensaje es que hay la situación, por supuesto, que puede cambiar, tiene que cambiar, va a cambiar, y que tal vez a veces este cuestionamiento por parte de la ciudadanía, de la gente común, digamos, hacia la política no deja de ser buena porque nos va a terminar empujando y obligando a encontrar esas soluciones que, por supuesto, desde la política se la debemos a los ciudadanos, ¿no? Muchísimas gracias y ojalá así sea. Que tengas buen día. Ojalá, lo mismo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pablo Lanic, concejal de Juntos, el presidente de la bancada, hablando del observatorio de precios que vienen llevando adelante hace casi 6 años, que viene marcando sistemáticamente incrementos mensuales del 5% y hablando también de la situación, de la sensación que se ve en los comerciantes y en el vecino común de todo lo que está pasando con la economía.